Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, nos acercamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos, Señor, con un corazón sincero, contrito, humillado delante de ti, para rogarte que nos des tu palabra, que nos enseñes, que nos hables. Señor, toca el corazón de mis hermanos y tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Gracias, Señor, has sido muy bueno con nosotros, nos has dado la vida, nos has extendido tu misericordia y día con día, Señor, nos llevas adelante. Señor mi Dios, porque tú eres fiel, porque tú nos amas, también nosotros te amamos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, la segunda parte que dio inicio el día de ayer en Juan capítulo 10, desde el verso 16. Son pasajes, hermanos amados, con mucho contenido espiritual, con verdades muy importantes, muy profundas, y pues esto merece que lo escudriñemos más. Así que hoy vemos, hermanitos, desde Juan 10, 16 al 21. El título de esta transmisión es Otras ovejas. Dice así la palabra de Dios. Juan 10, 16. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esta es la primera declaración, hermanitos, que vemos en el día de hoy. Viene otra muy importante también, y hermanos amados, es algo fuerte, algo que declara la característica del Señor a la hora de dar su vida por nosotros. Esto viene también a aclarar muchas cosas en cuanto a herejías, ataques, hermanitos, en contra del Evangelio y del Señor en nuestros días. Pero vemos la primera parte. El 16 dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil. Muy bien, hermanitos, al examinar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Señor va a hacer referencia que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ejemplo, cuando una mujer cananea, sirofenicia, lo venía persiguiendo, pidiéndole por su hija atormentada por un demonio, era la respuesta que el Señor Jesús daba, que no había sido llamado sino a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer no era israelita, no era judía, pero sin embargo ella recibió su milagro. También, hermanitos, en Mateo capítulo 10, en las instrucciones a los 12 discípulos, se les dijo que no vayan en camino de samaritanos, sino que primeramente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto, hermanitos amados, se lo menciono como referencia para entender cuál es el otro redil o cuáles son las otras ovejas, ya que queda claro que las ovejas perdidas de la casa de Israel son para quien Él vino, son el motivo por el cual Él vino. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Está escrito. Muy bien, ya que Israel, hermanitos, ese rebaño, ese redil, no lo recibió, claro que no los ha desechado, no ha dejado a un lado a su pueblo, solamente hizo una pausa para que nosotros seamos salvos. A nosotros se nos conoce, hermanitos, como el olivo injertado. El original son ellos son los hijos verdaderos o originales, nosotros somos los adoptivos. Muy bien, pero cuando dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? Israel. Ovejas que son del Señor, pero no de este redil.
son otras ovejas. ¿Y quiénes son esas otras ovejas, hermanos amados? Bueno, es la iglesia. Esto, hermanitos, va a dar pie a muchas aclaraciones más en cuanto a la palabra. Por ejemplo, ya que dice que son de otro redil, son otras ovejas, vamos a dar por entendido que si hay un redil llamado Israel y otro redil llamado iglesia, entonces podemos asimilar que hubo un pacto con Israel y hubo un pacto o nuevo pacto con la iglesia. Por eso, hermanitos, se desencadenan muchas preguntas, muchos cuestionamientos en hijos de Dios. Que si vamos a seguir la ley, que si estamos en la gracia, que si hay mandamientos del Antiguo Testamento vigentes, como por ejemplo el diezmo, uno de tantos temas y ejemplos. Y hermanos amados, ¿qué es lo que sí debemos de seguir, lo que no debemos de seguir? ¿Qué es lo obligatorio como iglesia o hermanos amados, estando en el nuevo pacto y que ya quedó atrás? Y bueno, hermanitos, toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero para aclarar, hermanitos, y ampliar un poco más en cuanto a ese asunto de qué cosas debemos de seguir, ya que somos otro redil y en otro pacto, nuevo pacto, bueno, hay mandamientos como tales, hermanitos. 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, que claro, se vienen a reforzar, no a abrogar, sino a reforzar por nuestro Señor Jesús. Ahora, de la Biblia, hermanitos, de su totalidad tomamos principios espirituales. Y claro, el Señor Jesús no abrogó mandamientos, los amplió, los enseñó, los cumplió. Él cumplió la palabra porque Él es la palabra. O sea, todo esto se lo menciono, ya que hay un redil llamado Israel y un pacto con Israel, y hay un redil llamado iglesia y un pacto en su sangre, nuevo pacto con esta iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, entonces, hermanitos, esto es más amplio de lo que ahorita podríamos asimilar, porque hay palabra, y así concluyentemente se lo digo, palabras para Israel, mandamientos para Israel, promesas para Israel, que son las ovejas que el Señor vino a buscar primeramente, ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay también pacto con este otro redil llamado iglesia, promesas para la iglesia, instrucciones para la iglesia y profecía también para la iglesia. Por ejemplo, entre tantos temas que hay, solamente le menciono unos cuantos. El tema de la segunda venida de Cristo es para Israel. El tema de la gran tribulación es para Israel. El tema, hermanos amados, de los 144,000 sellados es para Israel. El tema de los 2 olivos o testigos es para Israel. Las instrucciones de que cuando se vea rodeada Jerusalén, y hermanos amados, los que estén en Judea, huyan a los montes, es para Israel. Nosotros estamos en todo el planeta, pero estos mandamientos o instrucciones son para las ovejas de Israel o el redil de Israel. Para esto, hermanitos, también el Señor les dice que oren para que su vida no sea en invierno o en Shabbat, día de reposo. Son para el redil Israel estas instrucciones. Y claro, hermanos amados, parte de lo que dice Apocalipsis capítulo 12, la visión de la mujer y el dragón, parte es
para la iglesia y parte es para Israel. Y lo entendemos, hermanitos, de que la iglesia ya fue arrebatada y todo lo demás se refiere a Israel en cuanto a esa visión de la mujer y el dragón. Bueno, hay más ejemplos, hermanos amados. Por ejemplo, la circuncisión es para Israel y para la iglesia es la fe. Y bueno, no se abrogan mandamientos, pero son dos rediles diferentes. Ahora, ¿qué es para la iglesia? Sí, para Israel es la segunda venida de Cristo. Ese tema, esa promesa, ¿qué es para la iglesia? Rapto o arrebatamiento, que quiere decir arpazo. Y hermanos amados, bueno, eso es lo que esperamos nosotros y se llama esperanza bienaventurada. La redención de nuestros cuerpos, el arrebatamiento o rapto. Y hermanos amados, eso no se le promete a Israel, sino a los creyentes en Cristo Jesús. Muy bien, hay más cosas para la iglesia. Por ejemplo, para el redil Israel se le promete la tierra por heredad. Y para la iglesia el reino de los cielos. Para Israel, dijo el Señor, y él hizo referencia, oísteis que se os habéis dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y ahí, hermanitos, la iglesia. O sea, hay instrucciones, hay palabra para el redil Israel y hay también para el redil iglesia. Redil, hermanitos, en términos sencillos equivale a corralito, literalmente un corralito donde guardan a las ovejas. Bueno, entonces volviendo al verso 16, Juan 10:16 dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil, de Israel. Hay otras. Dice, a esas también debo atraer. Nosotros, hermanitos, cuando se nos predicó el evangelio, y oirán mi voz. Usted y yo oímos su voz a través de la escritura, por el Espíritu Santo y la predicación. Y habrá un rebaño, hermanos amados, una comunidad, y dice, y un pastor. No uno solo, hermanitos, hablando en términos literales, porque solamente hay uno, es el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, sino que habla de la iglesia local con su pastor correspondiente, un pastor. Y hermanitos, alude a nosotros los llamados para apacentar su grey. Muy bien, entonces este otro redil queda claro que se refiere a la iglesia, ovejas de otro redil, con su propio pacto, y claro, sin desechar a Israel. Y si un judío creyera en Hamashiach, en el Señor Jesús, claro que viene a formar parte de este otro redil, los redimidos por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Muy bien, este verso 16 contiene, hermanitos, y está ya anticipando de la iglesia. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Cuidado, hermanitos, con las malas interpretaciones bíblicas en las que se dice que ahora somos el Israel espiritual. No, hermanos amados, somos descendientes de Abraham o de la fe de Abraham, pero no hemos sustituido al redil Israel. No, mis hermanos, ni lo hemos reemplazado. Israel es Israel y Dios sigue siendo fiel con su pueblo Israel. Ese redil, nosotros somos aparte. Dice la palabra en Efesios que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, que somos el injerto y ellos son el olivo original y nosotros el injertado. Así que no nos jactemos, porque Dios no ha desechado a su pueblo, al redil Israel. Muy bien,
Dicho esto, hermanos amados, ya que dice que oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor, es la iglesia con su pastor local correspondiente. Ahora, viene el verso 17 y, hermanitos, este tema es también muy importante y muy profundo. Dice Juan 10:17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tomen en cuenta esas palabras, hermanitos. Pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, el 18 está unido. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Para esto, hermanitos, tengo que remontarme a lo que dice la Escritura cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu. Dice la palabra del Señor que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde oscureció el día, que hubo un gran terremoto, hubo obscuridad. Y, hermanos amados, son datos muy importantes que también contienen un significado y una aplicación. Por ejemplo, el hecho de que se haya oscurecido a mediodía ejemplifica y, hermanos, compara el día de la Pascua, que se celebró la cena de Pascua de noche. Y bueno, se oscureció, se hizo como de noche cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que, hermanos amados, según las costumbres romanas de ejecutar a criminales crucificados, esto conllevaba días, hermanitos. O sea, alguien crucificado podía pasar ese tormento un día, 2 días, 3 días. Hermanos, ahí clavados en la cruz. El mandamiento para los judíos, ya que me estoy refiriendo de los romanos, pero para los judíos, el mandamiento era, si alguien era colgado en una cruz, que no pase al otro día, porque maldecía el día, pues escrito estaba, maldito el que es colgado en un madero. Así que el mandamiento era que no lo dejará allí colgado hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque causaba maldición. Bueno, entonces, en cuestión de los romanos, ellos, cuando ejecutaban a alguien o lo sentenciaban a ser crucificado, duraba días, hermanitos, sin morir el que estaba sentenciado. Y pasaba una noche y otra. Y bueno, hermanitos, pero claro, se entiende, no habían sido molidos como el Señor Jesús, no habían sido azotados como el Señor Jesús, no estaban cargando pecados de todo el mundo como el Señor Jesús, no había multitud de demonios en su contra como contra el Señor Jesús. Grandes diferencias. Y duraban más. Ahora, cuando se mandó el reporte de que ya había muerto el Señor Jesús, se le dijo a este Pilato, ya murió. Le llevaron ese reporte y él se sorprendió como que alguien, así como lo hicieron y trataron, pudo haber muerto tan rápido, siendo que tardan días. Entonces mandó asegurarse de esa información. Y sí, efectivamente, le trajeron el reporte, sí, ya murió. Y se sorprendía, ¿cómo que murió tan rápido? Si todo el proceso, hermanos, el tormento, todos los golpes, todo eso comenzó más intensamente desde las 9 de la mañana. Más terriblemente. Claro que lo habían golpeado y abofeteado desde el momento que lo arrestaron, pero lo más terrible fue a manos de los soldados romanos. Entonces,
Él había quedado molido, dice Isaías 53, en la versión que yo uso, que quedó sin apariencia humana. A tal grado fue, hermanitos, los azotes, los golpes, que quedó sin apariencia humana. También añade Isaías que le arrancaron la barba. Eso no se ve en las películas. Imagínense el rostro, hermanitos. ¿Cómo quedó su rostro? Que le arrancaron la barba, que quedó molido. Dice también la escritura que araron sobre su espalda. O sea, quedó deshecho en la espalda, hermanos amados. Bueno, ahora dice aquí esta declaración del Señor Jesús. Versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Él da su vida y va a resucitar. La va a volver a tomar. Pero ahora el 18. Nadie me la quita. Hermanitos, o sea, si alguien consideraba a estas alturas que mataron al Señor Jesús, aquí dice que no. Incluso, hermanitos, esas tradiciones antiguas o conceptos antiguos de que los judíos mataron al Señor Jesús también son erróneas. Nadie lo mató. Él dio su vida. Y hermanitos, esto es lo que le tengo que aclarar conforme al verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, no le arrancaron la vida, Él la puso. Ahora, ponga mucha atención a continuación. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estas palabras, les repito, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Poder para ponerla, hermanitos, usted escudriñelo y verá cómo el Espíritu Santo le convence de esto que le voy a mencionar. Dice, tengo poder para ponerla. O sea, sí, Él dio su vida. Y no fue, hermanitos, de que los clavos, la corona, los azotes, el desangramiento lo mataron y dejó su espíritu, dejó de palpitar, su corazón expiró, entregó el espíritu. No, mis hermanitos, Él está declarando, tengo poder para ponerla. Y para aclarar más, le hago esta observación y pregunta. Hermanitos, usted podría, claro que no, pero le hago esta forma de ejemplo. Usted podría decir en qué momento va a morir y decir, muero ahorita, quiero morir ahorita, y se muere. O voy a morir en 1 hora y en 1 hora quiero ya dar mi vida. Usted no podría, yo no podría. Eso está en las manos de Dios. Pero nuestro Señor Jesús sí tenía poder para decir, en tal hora voy a entregar mi espíritu, voy a expirar, voy a poner mi vida. Y nadie me quita mi vida. O sea, hay un argumento, hermanitos, y esto es herético, es pues también como blasfemia, que dicen hasta los ateos y los que están contra el Señor Jesús. Dicen, el hombre mató a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo que siendo Dios el hombre pudo matarlo? Ah, no, están equivocados. Nadie lo mató. Ni los judíos lo mataron, ni los romanos lo mataron. Él, aunque derramó toda su sangre y su cuerpo estaba deshecho, Él determinó dar su vida en el momento que Él quiso. O sea, Él dice, tengo poder para ponerla y decir, ya muero. Y tengo poder para volverla a tomar, resucitar. Entonces, no lo mataron los judíos, hermanitos. No lo mataron los romanos.
no mataron a Dios como se argumenta. Él puso su vida. Ahora, por eso la sorpresa y admiración de Pilato. ¿Cómo? Este debía de durar más en tormento. ¿Cómo que ya murió? A ver, vayan, cerciórense. Y para cerciorarse, le incrustaron, le enterraron una lanza en su costado. Y dice aquí Juan, cuando nos toque verlo, que salió sangre y agua. Ya había muerto, hermanos amados. ¿Por qué? ¿Porque lo mataron? No, no lo mataron. Él, hermanitos, dice, nadie me la quita. No me están quitando la vida, no me están matando, sino que yo de mí mismo la pongo. Le repito el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso ese término que siempre escuchamos y debemos de asimilar, que Él dio su vida por nosotros. Como también ya había dicho, yo pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Lo que dice el verso 15. De veras, hermanos amados, Él puso su vida. Nadie se la quitó. ¿Que lo mató un romano? ¿Que lo mataron los judíos? No, mis hermanitos. Conforme a la palabra, Él puso su vida y Él determinó, es momento, y entregó su espíritu. Y tiene poder para volverla a tomar. Resucitó de entre los muertos. Hermanos amados, yo creo firmemente en esta palabra. Así que, si argumentan los que se oponen que el hombre mató a Dios, no es verdad. Nadie lo mató. Por eso, hermanitos, tuvieron que quebrarle las piernas a los otros. Por así decirlo, hermanitos, por así decirlo, como darles el tiro de gracia para que ya murieran. Porque Él ya había dado su vida, ya había muerto. Y se extrañó de esto Pilato, como diciendo, ¿cómo es posible? Los que están bajo esa condena duran más. ¿Cómo es que murió tan rápido? Es que Él puso su vida, hermanitos. Y bueno, no iba a pasar allí la noche, sino que fue, hermanitos, descolgado y sepultado esa misma tarde, porque ya venía el día de reposo, Shabbat. Entonces, Él dio su vida por usted y por mí. No se la quitaron a la fuerza. No, mis hermanitos, nadie me la quita, dijo el Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Así es, hermanitos. Por eso murió muy rápido. Y hermanos amados, así que no lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos. Él dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Usted lo sabe. Ahora, verso 19. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Aún no se convencían, hermanitos. Aún no creían en Él muchos. Pero también dice el verso 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y hermanitos amados, Él acababa de sanar a un ciego de nacimiento. Ya lo hemos visto. Entonces, mis hermanos, consideremos esto. Hay dos rediles con promesas, profecías, palabras, mandamientos para cada uno. Hay redil Israel, hay redil Iglesia. Y hermanitos, el Señor puso su vida
nadie se la quitó. Y Él volvió a tomarla, Él resucitó. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por darnos tu palabra, por darnos la Escritura y por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Muchas gracias. Así es, Señor. Nadie mató a nuestro Salvador. Él puso su vida voluntariamente por amor a nosotros. Gracias por esa preciosa sangre que se derramó en la cruz. Allí están mis hermanitos. Son el fruto de tu aflicción, Señor Jesús. Gracias por salvarnos. En ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanitos, en este hermoso día. Tenemos servicio al 20 para las 7 aquí en Ministerios Filadelfia. El Señor Dios Todopoderoso le guarde hoy. Amén.